tengo en la línea telefónica a Ricardo Trejo, director de Forecasting. Buenas noches, ¿cómo está, Ricardo? Estimado Paco, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿De qué nos platicas esta noche? Pues efectivamente, como lo acabas de mencionar, hay condiciones económicas que son críticas en el país y una de ellas es el mercado laboral, que es un tema muy interesante, luego de que la semana pasada se genera esta discusión en torno a los empleos generados en el IMSS. Más allá de la discusión de que si son empleos, si es un evento un ciclo temporal de que los empleos cayeron en el mes de mayo, lo más relevante aquí es que la tasa de generación de empleos o la generación de empleos formales está cayendo. Y esto concuerda con el dato que sacó el día de ayer el INEGI en cuanto a la tasa de desocupación de la economía mexicana. Tenemos una tasa de desocupación del 3.5%, una tasa que vemos desde 2016, finales de 2016. Pero lo más importante aquí es que la tasa de generación de empleos formales está disminuyendo prácticamente en lo que va de este año. Y aquí la discusión interesante es qué es lo que se genera que la tasa de desempleo global, es decir, el 1.8 millones de personas que no encuentran empleo se mantengan en ese nivel, y es la informalidad, ¿no? Uh-huh. La informalidad es lo que está captando todos los empleos que el sector formal no está generando. Esa es una gran discusión, sobre todo hoy en día que tenemos en la reflexión pues la crítica al neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Sí, es decir, el neoliberalismo decía que la informalidad era la causa del bajo crecimiento. Sin embargo, otro pensamiento, el pensamiento heterodoxo, dicen que el bajo crecimiento es la causa de la informalidad. Ahí hay sus bemoles, tanto uno como la otra forma de pensamiento tienen razón, pero el hecho es que la informalidad está absorbiendo todo el empleo o todo el empleo que no se está gestando en el sector formal. Ese es un tema muy importante a resaltar y desde luego en esta época de reflexión, qué políticas públicas son las más adecuadas, es otro tema que viene a formar parte del análisis. Y además se refleja directamente en los niveles de pobreza también, Ricardo. Efectivamente, justamente esa es la discusión que, digamos, el neoliberalismo trae, ¿no? Dice que el desempleo, la informalidad genera el bajo crecimiento y desde luego pues genera baja productividad y genera pobreza. Sin embargo, hay en el otro costado del río del pensamiento económico, hay quienes dicen que ese bajo crecimiento no genera los empleos, no genera la inversión que debería de sobre los empleos y entonces las personas buscan empleo o buscan fuentes de ingresos en el mercado informal. Entonces es importante esa disyuntiva. ¿Y qué expectativas hay, Ricardo? Estamos hablando de inversión, de desempleo y de pobreza. ¿Qué expectativas? Sí, la expectativa es interesante, justamente como lo acabas de mencionar, el Banco de México hoy emitió su comunicado y algo que establece ahí es la inflación. En la medida que el desempleo, en la medida que la inflación se mantenga constante, dado uh-huh. que este tipo de desempleo es estructural, no es algo que es coyuntural, en la medida que la inflación no suba, pues la pobreza se puede mantener ahí constante, ¿no? Desde luego ahí la expectativa es generar políticas públicas y una de ellas es todo el programa social que trae el presidente López Obrador para sacar a estas personas de la pobreza extrema o de una línea de pobreza o de que sean pobres vulnerables, ¿no? La expectativa es muy interesante, pero sin duda lo más importante es la generación de empleos, tanto en el sector privado como en el público, pero importantemente en el sector privado. Pues vamos a estar muy pendientes de esto. Te agradezco muy, como siempre, este punto de vista que nos hace ver cómo están las cosas. Ricardo, muy buenas noches.